damos la más cordial bienvenida. Hemos organizado esta conferencia en el marco de la conmemoración que se realizó ayer del Día Internacional de la Eliminación contra toda la violencia contra las mujeres. Esta conferencia se enmarca en nuestro ciclo de conferencias, desafíos y propuestas para una mejor democracia. Saludamos en primer lugar a nuestra expositora, María Los Ángeles Fernández, pero contarles que ella es doctora en procesos políticos contemporáneos de la Universidad de Santiago de Compostela, analista política, expresidenta de la Asociación Chilena de Ciencias Políticas y también directora ejecutiva de la Fundación Chile 21. Actualmente es presidenta de la Fundación Hay Mujeres y consultora en temas de igualdad de género y gobernabilidad democrática. Muchas gracias, María de Los Ángeles, por estar nuevamente con nosotros. Ya estuviste en octubre en el ciclo de democracia con una excelente conferencia y te damos la bienvenida hoy también. Muchísimas Saludamos gracias, Francisca. también a las autoridades presentes, a nuestra rectora, la señora Marigen Holcon, a los directores de carrera, también a todos nuestros funcionarios y funcionarias que han estado y que están conectadas en esta transmisión. Esta conferencia ha sido organizada en conjunto con la Fundación Hay Mujeres, por lo que saludamos a Valesca Moyano, directora de Proyectos y Relacionamiento Institucional, a quien le damos la palabra para que comience con un saludo esta gran conferencia. Muchas gracias, Francisca. Un saludo, por supuesto, a la rectora, María Holcol, y por supuesto a María de Los Ángeles Fernández, que está ahí, presidenta de nuestra fundación. Primero que todo, dar las gracias a la Universidad Miguel de Cervantes por hacernos partícipe de este proyecto en el marco de esta línea que tiene de trabajo sobre democracia. María de Los Ángeles Fernández va a hacer una presentación ahora y también va a incluir lo que nosotros hacemos en esos términos, cómo abordamos nosotros el fortalecimiento, porque es importante fortalecer la voz de las mujeres, justamente en el marco de cómo es una dimensión más para fortalecer la democracia. Así que le damos las gracias, por supuesto, a la universidad por invitarnos. Esperamos que esta sea una de muchas instancias que podamos trabajar a futuro, más a largo plazo, ¿verdad? Creemos que en ese sentido las instituciones de educación superior están llamadas justamente a fortalecer el tema de la voz pública de las mujeres, hablar sobre equidad, hablar sobre género, analizar qué es lo que estamos haciendo como sociedad, tanto hombres como mujeres. Así que nuevamente solamente reitero mi agradecimiento en nombre de Fundación Hay Mujeres por esta oportunidad. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Valesca, y tomamos tus palabras para continuar trabajando en conjunto con la Fundación Hay Mujeres en esta línea de trabajo que tenemos con la Unidad de Derechos Humanos, Género e Inclusión de nuestra institución. Para continuar, queremos dejar con ustedes a nuestra rectora, la señora Marigen Holcon. Muchas gracias, vicerrectora. Bueno, desde luego lo primero saludar a nuestra expositora, a nuestra amiga, esta mujer del mundo, ¿no? Como es María de Los Ángeles Fernández, una cientista política destacadísima, que además preside esta institución tan importante como es Hay Mujeres. Tenerlas a ellas hoy día como una nueva actividad en la lógica de continuar trabajando juntas, a mí como rectora de la Universidad Miguel de Cervantes me llena sobre todo de esperanza y de mucho orgullo. Y hacerlo justamente en el marco del abordaje o del análisis de temas tan importantes como es la gobernanza, como es el valor de la democracia y el riesgo en que está expuesta justamente el concepto de la democracia y el tema de la gobernanza en el mundo, con una expositora tan notable como María de Los Ángeles, nos llena de orgullo y además nos prestigia. Porque precisamente nuestra universidad, acogiendo lo que decía recién la directora ejecutiva de Hay Mujeres, ¿no? La voz de las mujeres en distintas temáticas que son temáticas propias de todo ser humano, humana, ¿no? Es fundamental. La presencia de las mujeres en todo tipo de temas resulta clave cada día más
para construir un espacio de vida para los seres humanos en donde el bien común esté presente. Y esto implica reflexionar, implica documentarnos, implica buscar nuevos mecanismos y alternativas para, de la mano entre mujeres y hombres, podamos construir ese espacio y ese futuro. Por esa razón, nuestra universidad está firmemente empeñada en seguir abordando los grandes temas de la gobernanza junto con las temáticas propias de la formación integral y de la formación profesional de nuestros estudiantes y todos aquellos que se sientan convocados a participar de esta universidad no tradicional, por decirlo así, que se hace cargo de estudiantes no tradicionales. Creemos que estamos dando pasos al futuro de verdad importantes, no solamente legítimos, sino que absolutamente indispensables para avanzar hacia el siglo XXI, con una educación superior que se hace cargo de los problemas de la sociedad, pero también se hace cargo de los aportes de todos y todas para esa construcción. Por eso, sin más, yo solamente quisiera nuevamente agradecer a María de los Ángeles, así como también a la directora de Hay Mujeres, en este nuevo paso, en esta ruta que estamos construyendo juntas, para los efectos de que la voz pública de las mujeres sea una parte sustantiva del liderazgo femenino para la calidad de la democracia y del liderazgo femenino para todos los ámbitos en los cuales nuestra opinión no solo es válida, sino que es innovadora y abre futuro. Muchas gracias y aquí la escuchamos, señora presidenta, amiga, en fin, chilena también. Sí, pues sí, soy chilena, tengo las dos nacionalidades, un gustazo enorme. Muchísimas gracias a quienes me han antecedido en el uso de la palabra, bueno, muy especialmente a la rectora, a la vicerrectora, por esta invitación. Para mí siempre para mí es una manera de estar en Chile, país que tanto quiero. Yo me dice, soy chilena por adopción, viví allá 32 años, allá tengo mi casa, mis hijos, mi fundación. En verdad estoy acá, pero estoy allá. Y esto hoy día, las tecnologías, la verdad que yo trato de ser bastante optimista desde el punto de vista tecnológico, nos permiten todo eso. Me leo la prensa chilena a diario, o sea, y el hecho de haber vivido allá tantos años, llegué muy jovencita, pues me permite, cuando leo la prensa, pues conozco las claves internas de funcionamiento del país, por supuesto no me resulta nada ajeno. Muchísimas gracias por esta invitación. Me hace muchísimo sentido, rectora, que podamos insertar o incluir esto que voy a conversar con ustedes en el marco de un proyecto de investigación en democracia que, como he escuchado, dirige también una persona con quien tuve el gusto de departir en Chile, el profesor Eduardo Zafirio, que también algún minuto fue mi jefe porque yo hice clases en una universidad, en una escuela que él fue el director, ¿no? La Escuela de Derecho de la Universidad Andrés Bello. Así que nos vamos encontrando, ¿no? Los que estamos en los mismos temas, no importa la distancia, vamos convergiendo. Esto que voy a compartir con ustedes es una elaboración personal de casi una década, a partir de lo que fue mi experiencia vital y profesional en Chile y mi experiencia de trabajo, ¿no? Cuando por las circunstancias de vida yo trabajaba en la Fundación Chile 21, me invitaban mucho a compartir mis visiones del acontecer político, de la coyuntura nacional y también internacional en los medios de comunicación. Y a partir de ahí yo empecé a percibir algunas cosas que voy a compartir con vosotros, con todos vosotros, y he ido desarrollando una elaboración propia que le ha dado sustento a la creación o al nacimiento de esta fundación que surgió con el apoyo originalmente del gobierno noruego. No podría ser de otra manera, ¿verdad? Siempre los países nórdicos muy punteros, antes de que se hablara incluso de política exterior con enfoque de género feminista, política feminista exterior, ya los países nórdicos, ¿verdad?, estaban contribuyendo a aquellos países donde ellos están presentes a través de delegaciones diplomáticas a ir sembrando semillitas, ¿verdad?, de desarrollo en esos países de proyectos que consideraban interesantes, pioneros, sugerentes, vanguardistas, y ahí caímos nosotros, ¿no? Así que esto es un poco lo que voy a conversar. El título, como veis, es Voz Pública para el Liderazgo Femenino, efectivamente para el desarrollo de una condición muy personal e individual, pero también para la calidad de la democracia. Tiene que ver con un eslabón con lo individual, pero también con lo colectivo.
Ay, caray, ahora no, quiero pasar el slide y no puedo. A ver, vamos a ver. Ay, 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 estas cosas que pasan. A ver aquí, a ver, ahí está, sí. Esta es una presentación que tiene varios bloques. En la primera voy a decir algunas, como una especie de panorama donde se inserta la reflexión acerca de qué es la igualdad de género, la importancia de la igualdad de género y algunos datos y cifras, ¿verdad?, que observamos hoy día en el mundo, para luego ir cayendo, voy a ir de lo más general o lo más genérico a lo más particular para ir dejándome caer en una especie en un fenómeno que es lo que empezamos a advertir nosotros, una brecha no muy mapeada, ahora recién está empezando a ser mapeada, que es la disparidad de género en la elaboración y conformación de la opinión pública, para ir viendo un poco cómo se ha ido tematizando ese problema que de las mujeres estén mal representadas y subrepresentadas en los medios de comunicación, cómo nosotros creemos que esa tematización que se ha ido haciendo le falta, tiene un punto ciego, que yo voy a entrar un poco a conversar o a aportar un poco a la visión que tenemos en Hay Mujeres para terminar contándoles un poco lo que hacemos en la Fundación. Como hoy día todos los que estamos vinculados a estas problemáticas de cómo fomentar o promover una mejor democracia y vinculándolo con una dimensión muy importante como es la igualdad de género, como una dimensión insoslayable del desarrollo humano, todos conocemos los objetivos de desarrollo sustentable y que uno de los señeros, un objetivo señero es, ¿verdad?, el objetivo número 5, que plantea lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. O sea, eso como punto de partida, como un horizonte, más allá de lo que dicen las distintas declaraciones universales de derechos humanos y otros instrumentos internacionales donde se han ido consagrando paulatinamente los derechos humanos de las mujeres. Quiero partir con este objetivo 5 de desarrollo sustentable como punto focal. Quería conversarles algo que empecé a constatar yo con mi vida acá en España, mi experiencia de vida en España. En Chile solemos hablar más de equidad de género en el debate público y en los documentos oficiales, los documentos de políticas públicas, más que de igualdad de género. Y aquí se habla más de igualdad. No sé a qué se referirá esa diferencia semántica, ¿ah? Pero sabemos que la equidad de género, tal como se ha ido desarrollando al alero, ¿verdad?, del desarrollo de la democracia en Chile y de la modernización del Estado y de las políticas públicas, sabemos que la equidad de género busca brindar a cada persona lo que necesita para tener las mismas oportunidades que los demás, pero esa búsqueda está adaptada a las capacidades y circunstancias de cada uno. Sin embargo, la igualdad de género parece que es una mirada un poco más absoluta, donde se busca tratar a todas las personas por igual sin importar sus diferencias y circunstancias individuales, ¿no? Pero bueno, yo creo que en la práctica, cuando uno indaga en la web o va a cualquier biblioteca, muchas veces equidad de género e igualdad de género se usa casi como sinónimos. Yo quería partir señalando esta precisión, porque aquí en España no se habla de equidad de género en el debate público, se habla más bien de igualdad, a diferencia de cómo nosotros lo hacemos en Chile. El panorama internacional, bueno, hay muchísimos datos, muchísimas cifras, pero yo diría que hay un estudio que es bastante referencial, que es el que hace el Foro Económico Mundial año a año, que es el índice de brecha de género, que el último que ha planteado ha mostrado que Chile ha subido del puesto 47 al puesto 27, lo cual es una buena noticia, pero nos ha mostrado también cosas preocupantes. A partir de la pandemia, el ritmo que llevábamos en el mundo de andadura o de trayectoria para alcanzar la paridad de género se ha ralentizado. Y antes de la pandemia, este estudio señalaba que faltaban casi 100 años para lograr la igualdad de género en el mundo, pues ahora esa igualdad se ha retrasado, se estima básicamente en una generación y tardaremos 134 años en lograrlo. Y bueno, el índice de brecha de género comienza a hablar con mucha fuerza de esta revolución en la cual estamos todos cabalgando hoy día, que es como la nueva revolución industrial, que es la revolución tecnológica, ¿verdad?, la transición tecnológica, y cómo afecta, ¿verdad?, la igualdad de género, la afecta positiva y también negativamente, y el futuro del trabajo es una dimensión fundamental. Este es un dato que a mí me preocupa sobremanera. Fue un estudio que hizo también un organismo de
vinculado, ¿verdad?, a un organismo internacional, las Naciones Unidas, el PNUD, en el año 2023. Esto es aterrador, cómo persisten los sesgos de género en el mundo y a lo largo del tiempo. Ahí tienen estos datos. Este es un estudio que, a mi juicio, no se le ha sacado suficiente partido, no se hace suficiente referencia, ha pasado un poco sin pena ni gloria. 9 de cada 10 hombres y mujeres en el mundo siguen manteniendo un sesgo contra las mujeres. El 50% de la población piensa que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres. Más del 40% de los encuestados opina que los hombres son mejores ejecutivos empresariales que las mujeres, y 1/3 de la población a nivel mundial justifica que un marido le pega a su esposo. O sea, se pueden dar cuenta, ¿verdad?, de lo difícil, ¿verdad?, que es remover estos estereotipos arraigados durante larga data. Y me temo, no lo he colocado aquí, pero me temo que el avance de los autoritarismos en el mundo, de las autocracias en el mundo, como todos sabemos, las democracias hoy día están colocadas bastante en el ojo del huracán y se dice que están viviendo una suerte de recesión. Pues la verdad que ese contexto más global de estado de la democracia no ayuda mucho a que estos sesgos se eliminen, porque además pensemos el tipo de liderazgos que están hoy día instalándose con mucha fuerza del mundo, como el de Trump, como el de Erdogan en Turquía, el de Modi en la India. Son liderazgos que creo que el historiador Neil Ferguson habla como de liderazgos cavernícolas, una cosa así, usó él la expresión. O sea, el hombre macho alfa. El panorama de la representación política según ONU Mujeres, el año 2024, o sea, son cifras bastante recientes. Las mujeres todavía estamos insuficientemente representadas en todos los niveles. Algunas cifras, a junio del 24 solamente hay 27 países, o sea, de 140 en el mundo, donde las mujeres logran ser jefas de Estado, jefas de gobierno. Al 1 de enero de 2024 las mujeres todavía no alcanzan ni el 24% de cargos ministeriales a nivel global, aunque hay 15 países en el mundo donde las mujeres ocupan el 50% más de estos cargos. Nos podemos imaginar más o menos qué países son. Y las 5 carteras que las mujeres más ocupan como ministras, a pesar de que se ha ido rompiendo el techo de cristal, también en lo que es la conformación del Poder Ejecutivo, y tenemos mujeres que están llegando a ser ministras de Defensa o ministras de Hacienda o de Economía, que son como los temas duros en los cuales las mujeres nunca llegaban. Nosotros en Chile además hemos sido pioneros, tuvimos la primera ministra de Defensa de América Latina, que fue la expresidenta Bachelet, ¿verdad? Pero las mujeres siguen repitiendo el plato en las carteras que son asociadas tradicionalmente a los roles de género, igualdad y género, familia e infancia, desarrollo e inclusión social, protección social y seguridad social y asuntos indígenas y minorías. Segunda parte de mi presentación, después de hacer un poco este telón de fondo más general, lo que yo llamo la otra brecha, ¿no? O sea, si uno ve la historia o los momentos más contemporáneos de la historia del avance de las mujeres y de su emancipación, hemos visto que ha sido una historia de mapeo de brechas, ¿no?, de diferencias. Bueno, hemos mapeado las diferencias que tenemos con relación al mundo del empleo, de la economía, en el campo político. Se está mapeando hoy día mucho las diferencias en el ámbito de la ciencia y del conocimiento, pero esta brecha es una brecha de muy reciente mapeo, y es por eso yo le llamo la otra brecha, ¿no?, que es la presencia de las mujeres en los medios de comunicación. Aquí hay un estudio que es el Proyecto de Monitoreo Global de Medios. Quizá algunos de quienes y algunas de quienes me escuchan lo conocen. Es un monitoreo que se hace, es muy ambicioso, de gran envergadura, se hace cada 5 años a nivel mundial y trata de ver cómo se posiciona la mujer en los medios de comunicación en distintos ámbitos. Yo me voy a situar en el ámbito que nos preocupa con relación a este tema de la voz y el discurso público, que es la mujer en calidad de experta, ¿no?, o de fuente de información y de fuente de conocimiento. Pues al año 2020, un poquito menos, 24% de mujeres son consideradas a nivel global como expertas por parte de los medios de comunicación. Ha sido un aumento igual importante, porque el estudio del 1995 mostraba que era solamente el 19%. Del 19 hemos saltado al 24%, pero todavía las mujeres siguen teniendo mayor probabilidad, cuando son consultadas por los medios,
como proveedores que suministran su experiencia personal, aspectos más biográficos, aspectos más testimoniales o como formadoras de opinión popular y no tanto como expertas en áreas del conocimiento. Si las cosas siguen igual, dice este estudio, se necesitarán por lo menos 67 años para cerrar la brecha de género en los medios de comunicación. Eso fue un dato a nivel global y aquí tenemos ya datos más nacionales, datos más propios. El último estudio del Consejo Nacional de Televisión mostraba que en Chile solamente el 21% de las fuentes a las que recurren los medios en nuestro país son mujeres y que a pesar de que en la conducción de los programas casi hay paridad de género, cuando estamos viendo a las conductoras, ¿verdad? O anfitrionas en programas de distinto tipo, todavía, y vemos que hay una brecha entre la conducción y la opinión, solamente siguen siendo pocas las mujeres consultadas, un 20%. Aquí el gráfico lo muestra mejor. Vemos que el gráfico de conductoras, ahí vemos que casi el rojito, hombres, gris, mujeres, claro, están casi equiparados y vemos la diferencia que hay en el gráfico que está a mi derecha, a lo mejor está para la izquierda de quienes lo están viendo. Vemos que las mujeres en rojo son mucho menos consultadas y ahí aparece el estudio, las distintas muestras que se hicieron en distintos canales del país, un poco para que nos demos una idea, ¿no? Entonces ahí tenemos esta brecha. Como os digo, estos son estudios muy recientes, ¿no? Ahora, la pregunta es, cuando se ha visto este problema que tienen las mujeres en su relación con los medios de comunicación para ser consideradas como fuentes de conocimiento, de información y de las noticias, ¿cómo se ha ido tematizando el tema? ¿Cómo se ha problematizado en el pasado? Bueno, esto ya se ha empezado a ver desde la conferencia, ¿verdad?, de Beijing y la plataforma de acción que surgió en el año 95, donde en la declaración final hubo un capítulo J dedicado a la mujer en los medios de comunicación y ahí se plantean como 3 grandes objetivos y el segundo de ellos estaría directamente relacionado con la preocupación que yo quiero compartir con ustedes. Cómo fomentar una imagen equilibrada y sin estereotipo de las mujeres en los medios de comunicación, porque cuando las mujeres no están en los medios o se las consulta de determinada manera, obviamente se está fomentando o alimentando un cierto estereotipo por sobre otro. Y ahí les coloco una imagen, ¿verdad?, o el cuerpo de una mujer y la cabecita así como invisible, porque este tema comenzó a tematizarse más bien como que las mujeres somos invisibles para los medios de comunicación, ¿no? Aquí en esta slide les comparto también algunas de las visiones que se han ido entregando con relación a este tema de las mujeres como constructoras de opinión pública, como participantes plenas de la conversación pública. Tenemos ahí distintas autoras, por ejemplo, Mary Beard, que yo creo que casi todos y todas la ubican, esta profesora experta en el mundo clásico, que es una maestra de la divulgación del mundo clásico, es muy reconocida. Aquí en España le dieron el premio Princesa de Asturias, creo, de las ciencias sociales, y ella en primera persona vivió lo que ha sido la persecución por tener una voz pública, ¿no? Empezó a ser acosada en medios y eso lo obligó a ella a reflexionar acerca de por qué nos pasa esto a las mujeres, por qué cuando las mujeres salimos en los medios de comunicación y expresamos nuestra opinión, somos mal vistas, somos criticadas, se nos persigue o prácticamente se nos quiere obligar a volver al mundo de lo privado. Y ella sacó un libro que, si no lo han leído, lo recomiendo vivamente, que se llama Mujeres y Poder, donde ella reflexiona y hace uso obviamente, de sus recursos como experta en el mundo clásico para hurgar en la historia más antigua y ver que este tema de la ausencia o invisibilidad de las mujeres en la conversación, el debate público, no es un problema de que las mujeres no están, sino que ella empezó a ver que estaba profundamente asociado al hecho de que la oratoria y el poder de la palabra era un atributo de la masculinidad. Es más, ella descubrió, hurgueteando la historia de la Roma clásica y de la Grecia clásica, ella hurgueteó que incluso las mujeres, cuando hablaban en público, lo hacían bajo ciertas licencias. Las mujeres tenían permiso para expresarse cuando se les daba permiso en calidad de víctimas y mártires. Normalmente se les permitía hacer uso de la palabra antes de que las mataran. Si iban a ser lapidadas o ejecutadas,
a la mujer se le daba el uso de la palabra. Y otra circunstancia en la cual a la mujer se le permitía romper esa barrera y se le permitía hablar era cuando lo hacía en defensa de su familia, para defender sus hijos, su marido, sus hogares, o bien en función y defensa de intereses de otras mujeres. Veremos que esta manera de usar la palabra se sigue usando mucho, ¿no? Muchas mujeres usan su llegada a los medios de comunicación y su habilidad comunicacional para hablar en defensa de otras mujeres, pero no es en esta tónica en la cual yo estoy orientando esta conversación o esta presentación con ustedes. Luego tenemos Hiri Hasbet, que en Un mundo deslumbrante, otro libro también que lo recomiendo vivamente, ella escarba, ¿no?, en el prejuicio antifemenino que está profundamente difundido a partir de las expresiones de las obras artísticas y cómo cuando se sabe que una determinada obra de arte o una pieza artística ha sido elaborada por una mujer, recibe un menor merecimiento. Luego tenemos Rebecca Solnit, ¿cómo no la vamos a recordar o conocer? Ella acuñó un concepto que es el concepto de mansplaining, que es esa actitud que ella descubrió a partir de su propia experiencia y experiencia de otras mujeres, que cuando una mujer habla en público sobre un tema que ella domina, aparece normalmente otro hombre remedándole su discurso, ¿verdad?, de manera condescendiente, como si ella no supiera o no conociera del tema del que está hablando. Y luego también coloqué ahí otro fenómeno, ¿verdad?, que tiene mucho que ver con esta situación, que es el síndrome de la impostora, el hecho de que las mujeres nunca terminan, ¿verdad?, de sentirse válidas o sentirse valiosas o sentirse capaces o sentirse... Este tema de que sí, que tiene que ver, se ha trabajado mucho el síndrome de la impostora, acerca de que siempre sentimos que tenemos que dar más o que estamos al debe. Aquí Siri Hasbet, que ha explorado mucho este tema, también tiene un libro maravilloso que se llama Los espejismos de la certeza, reflexiones sobre la relación entre el cuerpo y la mente, donde ella dice que durante siglos se ha considerado a las mujeres inadecuadas, ya fuera por motivos biológicos, para todo tipo de actividad mental. Y eso a pesar de que las materias que supuestamente se nos resisten a las mujeres son materias que han ido cambiando según la época. Pero a pesar de que son materias distintas, temáticas distintas, conocimientos distintos, siempre ha habido un mínimo común denominador. Las mujeres no tienen autoridad intelectual. Las mujeres no son hábiles, no son capaces para desarrollar actividades, ¿verdad?, del conocimiento, actividades intelectuales. Aquí también, cuando nos hemos acercado a estos temas, un gran ausente del debate ha sido el tema de la corresponsabilidad, ¿no? Este tema de la conciliación vida personal y vida familiar. ¿Y por qué lo coloco? Porque el tema de que las mujeres no estemos insertas, incluidas plenamente en el mundo del debate de la opinión, también tiene que ver con cómo nos hemos ido insertando de manera más amplia en la esfera pública. Tiene que ver con lo que dice Judith Astelarra, una socióloga que es bastante conocida, ¿verdad?, en el mundo del feminismo, una socióloga hispano-argentina. Ella dice que las mujeres entramos en el mundo de lo público con una ausencia relativa y una presencia condicionada. Estamos, pero no estamos. Entramos con una pata, pero siempre nos vemos obligadas a volver al mundo de lo privado, porque es el mundo que el orden de género todavía nos sigue asignando como responsabilidad exclusiva, a pesar de que hay que reconocer que en nuestros países todos han ido avanzando mucho en políticas, ¿verdad?, que tratan de enfrentar el dilema de la reproducción, el cuidado y la crianza desde un punto de vista colectivo, un problema que se ha visto como sociedad y no privativo, sobre todo de las mujeres dentro de la pareja. Pero todavía nos falta muchísimo por avanzar en ese tema. Y por tanto, las mujeres todavía siguen tratando, las que se insertan plenamente en el mundo de la esfera pública, pues siguen corriendo, ¿verdad?, a cumplir con sus tareas en el mundo de lo privado. Yo creo que todo el mundo puede revisar su experiencia personal, lo que vivió durante la pandemia y lo que vio a su alrededor durante la pandemia, las mujeres profesionales o las mujeres que tienen un empleo, trabajando desde su casa, pero al mismo tiempo preocupándose de las tareas del hogar, haciendo teletrabajo. Y los hombres, pues muchas veces no lo hacían. Aquí ha habido muchos estudios en España que han reflejado eso. Y luego tenemos una serie de fenómenos que acompañan al momento epocal que estamos viviendo,
que son fenómenos que están de alguna manera alterando, caracterizando el mundo de la esfera pública en lo que tiene que ver con el debate y la opinión. Yo he colocado ahí varias figuras, desde el tema de las fake news, la posverdad, la desinformación, la polarización, cómo las mujeres, ¿verdad?, cuando tratan de expresar su opinión a través del uso de los medios, digamos, digitales, pueden vivir acoso, ¿verdad?, ciberacoso, y luego está la cultura de la cancelación. Hoy día hablar en público, que se supone que debería ser mucho más fácil que antes porque tenemos medios, los medios digitales lo facilitan ampliamente, pues emergen nuevas circunstancias y nuevos fenómenos que tienen que ver con los propios medios digitales, pero también con la cultura, el ambiente cultural que estamos viviendo a nivel global, que no es privativo solamente de Chile o de España, que es el país donde me sitúo, que generan, que levantan nuevos problemas y nuevos obstáculos, ¿verdad?, que tenemos que tener presentes a la hora de hablar de este importante fenómeno o tema que es la voz pública y el discurso de las mujeres y su discurso público. Entonces, a partir de lo que yo he planteado anteriormente, yo señalo que tenemos que remirar este asunto, tenemos que revisarlo, que tenemos que reproblematizarlo, colocando el hecho de que las mujeres deben desplegar su discurso público, tienen que hacerlo. No es un tema de deseo, es un tema de obligación, de deber y de necesidad. ¿Y por qué lo planteo así? Bueno, para plantearlo de esta manera me apoyo, aquí es un libro que se llama Oh My God, ¿qué pasa si yo realmente soy la mejor persona? Este es un libro, un librito pequeño, maravilloso, escrito por Shari Graydon. Shari Graydon, ella creó el Hay Mujeres canadiense y nosotros tuvimos la suerte de tenerla en Chile en la primera convención Hay Mujeres en el año 2016. Y ella en ese libro recoge distintos elementos, entre ellos por qué ella, desde el país donde está posicionada, está tratando de impulsar la voz de las mujeres. Ella coloca ahí 7 razones, ¿no? Ella dice que las mujeres deben de hablar en público para enfrentarse al sexismo persistente, para poner el foco en los temas que los hombres normalmente están menos inclinados a exponer o que los hombres ven menos. Yo aquí voy a poner inmediatamente un ejemplo. Los temas del cuidado han sido colocados en todos nuestros países. Básicamente, yo me voy a recordar de mi vivencia en Chile, básicamente lo empezaron a colocar mujeres economistas. Rosalba Todaro, economista que además dirigió creo que la Asociación Internacional de Mujeres Economistas Feministas, fueron las que empezaron a colocar esta dimensión que quedaba totalmente ensombrecida a la hora de calcular el Producto Interno Bruto de los países, todo lo que supone en términos de esfuerzo el trabajo de los cuidados. Entonces fueron las mujeres economistas las que empezaron a ponerle luz a eso, no fueron los hombres economistas. Promover modelos de rol en otras mujeres, desafiar la injusticia en todas sus formas, ponerle voz a las preocupaciones de aquellos que no pueden hacerlo, posicionarse como una autoridad e incrementar tu influencia. Y plantea ella como 7ª razón porque una mayor diversidad de perspectivas nos benefician a todos. Esto es un poco el marco de sentido que ha trabajado Shari desde el Hay Mujeres canadiense, que se llama Informed Opinion, así se llama la plataforma que ella creó en Canadá. Y esto es un poco lo que yo he ido elaborando más desde mi experiencia, pero se complementa totalmente con lo que ella dice, el cuadro, el relato, el marco de sentido, porque yo creo que las mujeres tenemos que hablar, ¿no? La voz pública desde una perspectiva de derechos, tanto a nivel individual, pero también a nivel colectivo. Y la voz pública y el discurso público de las mujeres no he entendido cómo se ha venido... a veces yo veo que se interpreta esto de voy a tomar un curso de oratoria, porque es muy importante que yo sepa hablar en público para mejorar mi branding, mi imagen personal. Sí, está bien, pero yo voy mucho más allá. Yo estoy planteando que la voz pública de las mujeres es una dimensión insoslayable, ¿verdad?, de una sociedad donde tenemos que escuchar todas las voces, que es lo que tengo ahí puesto a nivel colectivo. Una sociedad no puede privarse de escuchar casi la mitad de la población, que son las voces de las mujeres. Dice Daniel Gamper en un libro maravilloso que os recomiendo, un libro que fue premio ensayo de Anagrama, que se llama Sobre la libertad de expresión, las mejores palabras, ese se llama, y es un ensayo sobre la libertad de expresión. Él dice que cuando
parte de la sociedad, en este caso las mujeres, quedan sin hablar, no pueden expresar su opinión sobre los asuntos que las rodean, se produce un robo cognitivo, un robo cognitivo. Imagínense ese nivel. Luego tenemos académicas norteamericanas que también han desarrollado trabajos e investigaciones donde muestran que es muy importante que estén las voces de las mujeres públicas incorporadas para ayudar o contribuir a la legitimidad de la democracia. Y esto lo han mostrado los trabajos de Clayton, O'Brien y Piscopo. Y luego voy a ir a un tema incluso más radical. A veces pensamos que para hablar en público se necesita ser súper experto en un tema. El propio Habermas, que es el gran teórico, ¿verdad?, del debate en la esfera pública, él plantea que no hay un asunto tan especializado como para ser excluido del debate público. Es decir, cualquier persona puede hoy día hablar y los medios de comunicación y las redes sociales se lo permiten, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, a nivel individual, es muy importante que las mujeres desaten, desplieguen su voz pública porque tiene que ver con una dimensión de liderazgo, lo que yo llamo liderazgo de pensamiento, el persuadir en el espacio público a través de las ideas que las mujeres tenemos acerca de la polis, de cómo nos organizamos como sociedad. Esta dimensión yo postulo que tiene que ver con la autonomía de la opinión, la soberanía discursiva. Las mujeres siempre han visto a lo largo de la historia que han sido otros los que han hablado por ellas, incluso en términos de cómo se tienen que resolver los problemas, ¿verdad?, que debemos de enfrentar por el mero hecho de tratar de vivir juntos como iguales en comunidad. También planteo que es un ejercicio de la libertad de expresión y también además planteo que es muy importante expresar nuestra visión de los asuntos colectivos porque complementa y le da más espesor a la democracia. La democracia no puede ser vista solamente a través de una dimensión electoral, que por cierto es muy importante, pero no es la única. Nosotros votamos cada cierto tiempo. Entre medio, tenemos que tener otros recursos para expresar cómo nos gustaría que fuera a ser el mundo en el que vivimos, y para eso está nuestra voz y nuestra opinión, no solamente en el ejercicio de una ciudadanía que se reduce al hecho de votar o de ser votadas. A las mujeres les costó muchísimo, ¿verdad?, que se les reconociera su derecho a voto. Esa lucha ya la hemos ganado y también ha ido costando mucho que las mujeres puedan entrar, ¿verdad?, en las listas electorales. A pesar de que la ley no lo prohíbe, sabemos que la sociedad está organizada de tal manera, justamente por el problema de la corresponsabilidad y el orden de género, está organizada de tal manera con que las mujeres formalmente pueden ser candidatas, en la práctica muchas veces no pueden serlo, porque el día tiene 24 horas y la política sabemos que es una actividad absorbente, entonces muchas mujeres a veces deciden prescindir de aquello o no participar ampliamente porque saben que no van a poder compatibilizarlo con la exigencia, ¿verdad?, doméstica, exigencia que no se le hace a los hombres de la misma manera. Fíjense que una de las cosas que me llama mucho la atención y quería compartir con ustedes es que cuando uno, por ejemplo, indaga acerca de un marco teórico como es el marco teórico de la CEPAL, acerca de las autonomías, las tres autonomías o los tres ejes de empoderamiento de la mujer, normalmente se habla del empoderamiento económico, del empoderamiento físico y del empoderamiento político. Aquí en este grafiquito aparece bastante bien reflejado, se habla de la autonomía física, reflejada en un conjunto de derechos, ¿verdad?, los derechos sexuales y reproductivos y también vivir una vida libre de violencia, los derechos económicos y los derechos, ¿verdad?, que tienen que ver con la autonomía en la toma de decisiones. Pero no aparece por ninguna parte el tema del uso de la palabra ni de la voz pública, por ejemplo. Entonces yo ahí digo, ¿dónde está el punto ciego en las tres esferas de autonomía del poder? Y aquí vamos al tema del poder, porque cuando las mujeres no hablan, las mujeres dejan de ejercer un tipo de poder, se inhiben de ejercer un tipo de poder. Thomas Mann, que es un sociólogo muy referenciado en este tema, ¿verdad?, de cuáles son las fuentes del poder en una sociedad, habla del poder económico, del poder político, del poder coercitivo y habla del poder simbólico, que es el poder, ¿verdad?, que normalmente detectan, no únicamente, pero con mucha fuerza en los medios de información y comunicación y también otras instituciones paradigmáticas como son las iglesias, las escuelas y también las universidades, por cierto. El poder simbólico que también nosotros entendemos como poder cultural, ¿verdad?, y poder ideológico.
Ese es el tipo de poder que está en juego cuando las mujeres hablan o no hablan. No es el poder político necesariamente, ni el poder económico, ni el poder sobre el cuerpo, que son esas tres esferas que ha tematizado la CEPAL, que está muy bien, pero creo que ahí le falta, hay un nudo gordiano por desatar, porque este tipo de poder no terminamos de verlo como necesario para que las mujeres sean totalmente reconocidas como fuentes, ¿verdad?, de autoridad. Fíjense que yo aquí recurro mucho a Hannah Arendt, ¿no? Como cuando ella hacía la división entre la esfera privada y la esfera pública en el pensamiento griego antiguo, ¿no? Hablábamos de la esfera privada, la esfera de la casa y la familia, la esfera de la satisfacción de las necesidades más básicas, la esfera productiva de la labor y del trabajo, y la esfera pública como la esfera de la polis, la esfera de la libertad, la esfera del discurso y de la palabra, la esfera donde nosotros aparecemos frente a los demás. Y esa esfera pública ha sido la esfera por autonomía de los hombres. Pero si queremos realmente las mujeres también aparecer en plenitud en esa esfera, tenemos que apropiarnos del discurso. Lo dice Hannah Arendt, mediante la acción y el discurso, los hombres, hoy diríamos los hombres y las mujeres, muestran quiénes son, revelan de forma activa y única su personal identidad y hacen su aparición en el mundo humano. Por eso dice Judith Astelarra, estamos en la esfera pública, pero no estamos con una pata, con una pierna sí, con otra no, porque nos falta esta dimensión. Y esta dimensión se hace, la ausencia de que las mujeres estén en ella, se hace todavía más dramática porque la democracia amerita muchas definiciones, pero hay autores que la ven con una visión, a mi juicio, que se acopla muy bien con esto que yo quiero transmitir. Ven a la democracia como un régimen de opinión pública. Y aquí viene Yuval Noah Harari, el académico, intelectual israelí, que escribió ese libro superventa, Sapiens, que él dice que la inteligencia artificial le está poniendo en peligro a la democracia porque va a subvertir, va a alterar de tal manera la conversación pública que vamos a ver fenómenos que no podemos imaginar, de riesgosos que son. Él dice, alerta que la inteligencia artificial puede afectar negativamente a la democracia porque la democracia es básicamente una conversación. Y otro académico, más del mundo del derecho, también nos dice, la democracia va más allá del voto, la democracia se juega en muchas otras instancias, ¿no? Yo coloco estas dos visiones que no son antagónicas, sino que son complementarias para que entendamos que la voz pública es un elemento fundamental, ¿verdad?, de la democracia moderna y además tan fundamental que las mujeres no acabamos de estar plenamente en la democracia. Entonces, aquí ya un poco rebobinando, hemos visto que ha habido una histórica exclusión femenina del uso de la palabra pública, justamente porque la palabra pública era un atributo de la virilidad, de la masculinidad, como bien nos dice Mary Beard. Las consecuencias es que la visión femenina de los asuntos públicos ha estado exenta del debate público y esto ha generado una brecha reconocida de autoridad. Yo a veces digo, bueno, a lo mejor si hubiera más mujeres hablando de los asuntos públicos en los medios de comunicación, tanto analógicos como digitales, a lo mejor esos datos horripilantes que hemos visto de estereotipos de género que se mantienen en el mundo según el estudio del PNUD, se seguirían manteniendo, pero no de manera tan grosera, ¿no? O sea, estereotipos seguramente habría, pero no todavía tan fuertes, que 9 de cada 10 personas, hombres o mujeres, consideran que hay sesgos con relación o siguen reconociendo y aceptando sesgos con relación a las mujeres. Los medios de comunicación tienen un rol fundamental porque son mediadores entre la audiencia, ¿verdad?, y quienes tienen la palabra, son agentes de socialización, nos permiten, a través de lo que proyectan y cómo lo proyectan, romper estereotipos de género o bien mantenerlos, y también tienen una gran capacidad, ¿verdad?, para mostrar representaciones de la realidad y capacidad para generar visiones de mundo. Anoto yo ahí, quien nombra manda, el poder de la palabra. Lo que se llama la batalla por el relato, quienes van ganando esa batalla son los que de alguna manera van permeando y modelando nuestras visiones de mundo. Lo que sucede en la vida social, lo que hacemos todos los días, las decisiones que tomamos en nuestros comportamientos, no son ajenos ni están disociados de las visiones que nosotros tenemos de ella. Por tanto, las mujeres tienen que salir ampliamente al mundo de la palabra pública
Cuando digo palabra en sentido amplio, hablo de la palabra escrita, de la palabra hablada, a través de la radio, de la televisión, de los podcasts, pero también a través de los videos, también a través de la visual. Quien busca influir en los demás tiene que tener conciencia y capacidad para transmitir su visión. Y bueno, estamos viendo qué supone la revolución digital para el discurso y para la voz pública de las mujeres. Supone cosas buenas, pero también desafíos y riesgos, ¿no?, que hay que saber gestionar. Por ejemplo, hoy día ya se está hablando del espacio público digital, ese espacio, ¿verdad?, que se conforma de mensajes, conversaciones, ¿verdad?, informadas, desinformadas, fake news, de todo tipo. Ahí hay un batiburrillo de cosas, ¿verdad? Pero este mundo que ha llegado con lo digital nos ha permitido amplificar los mensajes. Por ejemplo, yo me retrotraigo a mi experiencia en Chile de publicar tanto en los medios de comunicación. Todavía si tú quieres publicar en un medio de comunicación tradicional o analógico, pues tú tienes que conocer a alguien, tienes que tener contacto con el editor, tienes que enfrentar la necesidad de una mediación, Alguien te va a dar, digamos, te va a abrir la posibilidad o te la puede cerrar, sea mujer o hombre, pero tienes que conocer a esa persona, Sin embargo, hoy día, si una mujer quiere hablar, ya no necesita de eso, puede abrir su blog, puede tener su propio blog, puede abrirse una cuenta en Twitter, una cuenta donde quiera, hay distintas redes sociales. Si tú sientes que Twitter es un ambiente que te inseguriza, puedes abrir una cuenta en LinkedIn. Hoy día muchos políticos tienen cuenta en LinkedIn, no es un ámbito solamente de expresión profesional entendido en sentido técnico estricto. Entonces, la transformación digital nos ofrece muchos canales y muchas vías para romper lo que era esa necesidad previa en el mundo, ¿verdad?, de los medios de comunicación tradicionales, donde te tiene que conocer a alguien. Hoy día tú llegas, no te tiene que conocer nadie, tú lanzas tu cuenta, lanzas tu página y empiezas a promoverte, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros en Hay Mujeres solemos decir, el espacio público, tanto analógico, pero sobre todo el digital, gracias a la revolución de las nuevas tecnologías, se ha democratizado. Las mujeres pueden entrar plenamente en él. Tenemos nuevos medios, nuevas plataformas que hacen más rápido, más ágil, más fluido, sin tanto trámite, que tú puedas emitir opiniones. Pero también ha surgido, ¿verdad?, nuevos desafíos, nuevos peligros, nuevos riesgos que hay que aprender a gestionar, porque ha surgido la violencia de género digital o la violencia de género facilitada por las nuevas tecnologías. Por eso que existe hoy día en el campo, ¿verdad?, de los organismos internacionales, particularmente ONU Mujeres, en el campo también de quienes están estudiando estudios sobre la democracia, están viendo con mucha preocupación este nuevo tipo de violencia facilitada por las tecnologías, porque pueden, de alguna manera, entrar a contrarrestar o neutralizar el efecto en el ámbito de la política, por ejemplo, de las cuotas de género o derechamente de la paridad. O sea, las cuotas de género son mecanismos que han posibilitado que las mujeres entren a las listas, ya no digamos la paridad 50-50, que está consagrada además en varias constituciones en América Latina. Chile pudo estarlo y no estuvo, esa es otra conversación. Pero entran estas nuevas realidades, estos nuevos fenómenos, que aunque las mujeres formalmente puedan entrar a competir en el ámbito de la política, pues a lo mejor este tipo de situaciones las disuadan, hagan que ellas digamos, se echen para atrás, se renuncien. Ahí va a haber que hacer estudios y ver realmente qué está pasando, ¿no? Pero creemos que es una amenaza y un peligro real. Y bueno, ya para terminar, porque no sé muy bien cómo estoy de tiempo, pero me encantaría escuchar que me hagan preguntas y reflexiones que puedan suscitar esto que estoy compartiendo con ustedes gracias a la universidad. ¿Qué es lo que hace la Fundación Hay Mujeres? ¿Qué es lo que hemos pretendido hacer en estos años y que queremos seguir haciendo? Que nosotros nos colocamos sobre esta brecha, ¿no? Nosotros promovemos la plena participación de las mujeres en la sociedad y en la esfera pública, poniéndole foco a esta dimensión de la voz y del discurso público como una dimensión, además,
que tiene que ver con el poder simbólico, el poder cultural, el poder ideológico, y está directamente relacionado con el liderazgo de las mujeres y con la calidad de democracia. Yo no me imagino un liderazgo mudo, yo no me imagino un liderazgo, una mujer pretenda desarrollar, empoderarse y proyectar un liderazgo sin que comparta con los demás cómo ella ve su entorno, su comunidad y la sociedad que la rodea, y cómo la puede hacer mejor, cómo puede hacer cambios para mejor. Ahí están nuestros objetivos. Buscamos corregir esta brecha de género que le hemos mostrado en la conversación y debate público, especialmente en los temas de agenda país. ¿Por qué? Porque somos una fundación anclada muy profundamente, ¿verdad?, en el tema de la necesidad de avanzar en el objetivo 5, ¿verdad?, de los objetivos de desarrollo sostenible, pero además cuesta que nos vean así, pero somos una fundación que trata de trabajar en materia de educación ciudadana, fomentar la educación ciudadana y sobre todo la mayor conciencia en las mujeres a través de su voz pública de la eficacia política que pueden llegar a tener. Buscamos promover el reconocimiento de la experticia femenina para visibilizar la autoridad de su palabra, de sus ideas, de su conocimiento. Buscamos, y esto ya es la parte práctica, enfrentar el mundo, el espacio público, tanto digital como analógico, desarrollar en ellas habilidades comunicacionales, pero bajo esta conciencia, ¿verdad?, de que una eficaz y persuasiva gestión del discurso público les puede efectivamente, tanto en los medios de comunicación como en los espacios profesionales y laborales, puede hacer que ellas puedan persuadir a los demás acerca de sus visiones con relación a la sociedad, que ellas puedan realmente disputar interpretaciones con relación a la sociedad que vivimos. Y luego estamos ya también empezando a trabajar, nos interesa mucho que las mujeres no se vean disuadidas por obstáculos a su libertad de expresión, y estamos trabajando en ello, ¿verdad?, con particular acento en el acoso y la violencia digital. ¿Por qué? Porque sabemos que influir en el espacio de lo público no es tan simple. Ahí tienen una viñeta, ¿no?, donde una mujer, una única mujer que está en un espacio de caballeros, sugiere algo y le responden, bueno, mister, seguramente cualquier hombre va a estar encantado de concretarlo, de hacerlo. Ella da la idea y otro la concreta. Y aquí tenemos las áreas en las cuales nosotros trabajamos. Tenemos un directorio de expertas disponible para los medios de comunicación y todos aquellos que organicen debates públicos. Cada cierto tiempo vemos los famosos male panels o paneles de hombres. A mí me parece increíble que todavía en el momento que vivimos de Me Too y Post-Me Too y todas las cosas que están pasando, cambios culturales fundamentales con relación a la igualdad de género, todavía hay organizaciones o medios de comunicación que planteen páginas donde han entrevistado a 5 analistas políticos, por ejemplo. Yo voy a hablar del ámbito que a mí me afecta, pero o 5 médicos o 5, me explico, o sea, eso ya es, no es posible. A lo mejor hace años podría ser difícil, pero hoy día no es posible. Hay directorios. Nosotros estamos revitalizando todo el directorio que tenemos en Hay Mujeres, pero también las universidades tienen y se acercan a los medios entregando directorios de sus expertos, de sus académicos. Entonces, cuando tú ves que hay medios de comunicación que consultan solamente a hombres, o hay organizaciones gremiales, asociaciones profesionales, etcétera, que organizan debates, mesa redonda y tertulias, etcétera, etcétera, solamente con puros hombres, realmente tú dices, pero ¿de verdad no viven en Marte? ¿Dónde viven? Participamos en mesas público-privadas y generamos campañas de comunicación y estudios para incidir en las políticas públicas. El tema del entrenamiento, como ya os estaba conversando, en habilidades comunicacionales. Durante varios años hemos tenido un muy exitoso media training en convenio con Televisión Nacional, por el cual han pasado mujeres que hoy día tienen roles muy importantes en el acontecer nacional, en el media training que hacíamos con Televisión Nacional de Chile. Es una idea que trajimos, la exportamos, la robamos, entre comillas, de la BBC de Londres, con las instalaciones del canal y con los rostros del canal como profesores, como docentes, como capacitadores. Pues congregamos varios días a un grupo de mujeres destacadas en sus distintos ámbitos para que tomen conciencia de la importancia de su voz, conozcan algunas claves de su gestión y después se lancen, ¿verdad?, al espacio público a difundirla. Y luego hemos creado una figura que son los embajadores Hay Mujeres. Yo creo que fuimos las primeras en Chile
que dimos este paso. Tenemos un grupo muy grande de hombres, muy transversal totalmente, rompe totalmente la polarización. Nada, aquí hay hombres de muchos ámbitos distintos del quehacer nacional, de todos los credos políticos y religiosos que están comprometidos con la misión de Hay Mujeres, y cada uno desde su espacio está tratando de impulsarla. Aquí ya voy terminando, tienen una muestra de algunas de las mujeres que participaron, ¿verdad? En este Media Training de Hay Mujeres con TVN, algunas las reconocerán allí: Nancy Pérez Ojeda, por ejemplo, que es la presidenta del directorio de Nami Litio; Cecilia García Huidobro, que es la exdirectora del Museo Violeta Parra; Isidora Undurraga, que es una reconocida experta en materia de innovación; Paola Díaz. Bueno, han pasado por allí casi 80 mujeres, es una muestra que no le hace justicia. Voy terminando. Aquí hay dos mujeres que me encantan, que yo creo que son figuras que son particularmente conscientes de la importancia de la voz pública, y por eso las traigo aquí como aliadas para esta conversación que espero tener con ustedes en cuanto termine estas ideas que estoy transmitiendo. Rebeca Solnit, ¿verdad? Que además ha venido a Chile no hace mucho tiempo, la autora de Los hombres me dicen cosas. Ella dice: hemos sido entrenadas las mujeres para no ocupar con nuestra voz espacios que tradicionalmente no nos han pertenecido. Nos hemos sentido fuera de lugar al exigir que se nos escuche, pero somos demasiado conscientes de que tener una voz hablada o escrita, y yo añadiría también una proyección visual, es fundamental. Es ser capaz de comunicar los propios deseos e ideas, es ser capaz de intervenir en el mundo. Cuando no hablamos sobre los asuntos públicos, no intervenimos en el mundo y no intervenimos en la polis. El silencio es la condición más universal de la opresión. Esto dice Rebecca Solnit sobre la voz en general, la voz pública sobre todo tipo de asuntos. Sin embargo, Wendy Brown nos aterriza más en el ámbito político. Ella dice: necesitamos aprender a hablar políticamente y a gozar de los placeres que brinda la argumentación en el espacio político, no para superar nuestra condición situada, sino para asumir la responsabilidad de nuestra situación y movilizar un discurso colectivo que sea expansivo. Estas dos mujeres me sirven de broche, ¿verdad?, para ir cerrando ya mi presentación. Me temo que a lo mejor me he pasado el tiempo asignado, y muchísimas gracias por darme esta oportunidad, ¿verdad?, de transmitir esta idea, este marco de sentido que creo profundamente y que siento que si las mujeres no se lo apropian siempre van a estar cojas desde el punto de vista del empoderamiento público-político. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, María de los Ángeles, y muchas gracias por compartir con esta comunidad todo lo que has aprendido y transmitirnos, y además con la práctica, porque como ya señalé, tú fundaste la Fundación Hay Mujeres. Así que tenemos algunas preguntas que les voy a pedir a Alberto que nos las empiece a leer. Y a los que quieran hacer preguntas, está abierto el chat del seminario. Sí, claro. Bueno, agradecido del tremendo aporte que nos ha hecho María de los Ángeles, ¿no es cierto?, con su ponencia del día de hoy. Voy a pasar a leer unas inquietudes, preguntas del público. Primero nos preguntan en qué medida o qué medidas complementarias eh, o las que existen podrían mejorar precisamente la presencia de mujeres en específico en la política chilena. Complemento que venimos cerrando un proceso electoral a nivel país, y una de las conclusiones que se hace es que ninguna mujer logró instalarse en el cargo de gobernadoras en el territorio nacional. Entonces ahí hay una inquietud. ¿Cómo evalúa los efectos de la ley de cuotas? ¿Ah? Son dos preguntas, digamos, que nos han llegado por la vía del WhatsApp y por la línea del chat, que también lo puedes ver tú, María de los Ángeles. Carolina Echeverría, ¿no? Nuestra compañera acá de Labores, nos pregunta, bueno, agradece tu presentación. ¿Qué opinas de que a pesar del tiempo transcurrido, aún vivamos en estos espacios machistas? Está preguntando. Eso es lo que tenemos hasta ahora, seguramente van a seguir Pues muy llegando, bien. por ahora te podrías hacer cargo de ellas.
Sí, sí, perfecto. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, con relación a cómo enfrentamos, sobre todo hay un shock ahí con los datos de la última elección del domingo, que no haya mujeres gobernadoras. También he estado viendo los datos de las alcaldías. Parece que ahí hemos retrocedido, sobre todo en el cargo unipersonal de alcaldía. Se facilita más entrar a nivel de las concejalías porque ahí se pueden usar las cuotas. Yo creo que nos falta saber más qué pasa. Yo voy a ser muy honesta. Yo creo que lo más fácil es decir que los partidos no quieren colocar a mujeres. Yo creo que se hace necesario hacer más estudios internos de la vida interna partidaria, más estudios de procesos políticos. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo justamente es que en países de América Latina donde ya no solamente hay cuotas, también hay paridad consagrada, 50-50, tampoco se mueve tan rápido la aguja y a lo mejor eso puede ser que lo que estamos viendo hoy día en el espacio político, la arena política está particularmente áspera y dura. Yo voy a recordar aquella frase del ex senador cuando era senador, Alamán, que decía que la política es sin llorar. Es terrible eso, es terrible. La escuché aquí en España también de un líder que fue Flor de un Día, Albert Rivera, que condujo un partido político aquí bastante promisorio, pero así como fue promisorio, se extinguió Ciudadanos. Él decía aquí, me llamó la atención cuando lo escuché, a la política se llega de casa llorado. Yo decía, qué fuerte, ¿no? O sea, no puede ser que las personas que entran en política tienen que ser personas que tengan una dureza especial o que entren con una especie de cota de malla como llegaban los conquistadores españoles a América Latina. O sea, no puede ser, no, tiene que ser una actividad que no pueda parecer a las mujeres que sea cuesta arriba. Y ahora con la violencia digital de género que se expresa con mucha fuerza en la política, puede ser que haya mujeres que, por eso creo que se necesitan estudios de campo, que sean invitadas a participar y a entrar en las listas y a lo mejor la mujer se retraiga. Yo no lo sé, yo necesito saber más eso. ¿Ah? Dicho lo anterior, eso no quita ni exime que a lo mejor los partidos no ponen lo suficiente de su parte, con suficiente tiempo, porque esto es un trabajo de largo aliento, de hacer programas formativos, capacitar mujeres, detectar mujeres con tiempo. Esto no se soluciona 2 días antes de cerrar las listas buscando mujeres para llenar las listas. Eso no funciona bien, ¿ya? Entonces, esto significa un compromiso de verdad, de un trabajo sustantivo de largo aliento que me temo que los partidos, a lo mejor algunos lo hacen, no sé, no quiero generalizar, porque yo, mire, vivo en España, en general los partidos, los patrones son más o menos similares en todas partes, cambia obviamente en función del régimen político y de las circunstancias históricas de la sociedad. Yo vivo acá en un país donde hay una monarquía parlamentaria, es distinto a tener un régimen presidencial, obviamente que eso genera incentivos distintos para el comportamiento del sistema político de partidos, pero yo creo que necesitamos saber qué pasa internamente. Si a lo mejor los partidos han buscado mujeres, hay mujeres que se han echado para atrás, pero claro, como las buscan a última hora, no tienen posibilidades de buscar otras alternativas. Pero si tú haces este trabajo con mucho tiempo, un año vista de la elección, pues vas a encontrar mujeres, claro que sí. Pero si lo haces 2 días antes, no puede ser así, ¿no? La ley de cuotas, fundamental. Sin ley de cuotas, estos datos que os mostré de ONU Mujeres serían peores, serían más pobres. La ley de cuotas es un mecanismo, es una intervención necesaria. Sin una ley de cuotas tendríamos, digamos, nada, no tendríamos nada, no tendríamos... Y quiero decir que la ley de cuotas o la ley de cupos es una invención americana, latinoamericana. Nosotros somos el continente del mundo después de Europa con más mujeres con presencia en las asambleas legislativas. Normalmente la medida de igualdad política de género que se toma es la presencia de mujeres en los parlamentos, en los congresos. Y América Latina es el segundo en el mundo. Y la ley de cuotas, sin ley de cuotas estaríamos en una situación, digamos, deplorable. Ahora bien, también quiero advertir que y esto fue un trabajo, ¿verdad?, de larga data y largo aliento de los movimientos de mujeres y el movimiento feminista, está resultando tan exitosa la ley de cuota y la paridad que gobiernos autócratas
de la región, por hablar del nicaragüense, ¿verdad? Las utilizan. ¿Por qué? Utilizan la ley de cuota y la mayor presencia de mujeres para ganar, creo que no lo logra, pero para ganar reputación a nivel internacional. ¿Ah? Esto es muy importante porque justamente porque la ley de cuotas da resultados, instrumentalizan estas herramientas, ¿verdad? Y tratan de hacer lo que se llama el lavado de género autocrático. ¿Ya? Entonces, ya tenemos en América Latina, porque además todas estas conversaciones las tenemos que todo el tiempo conectar con nuestros sistemas políticos y nuestra aspiración de democracia, sobre todo en aquellos países que la han ido perdiendo de manera evidente, incontrastable, Venezuela, Nicaragua, Cuba, en fin, que ya son autocracias de libro. Bueno, pues Cuba tiene muchísimas mujeres ahí. Nicaragua lo mismo, pero bueno. Pero yo creo que la ley de cuotas, dicho esto, fundamental, mecanismo esencial para los avances que logramos, que todavía nos falta muchísimo, pero también ojo atento porque los autócratas se han dado cuenta de que esto los viste, les permite el lavado de imagen y por tanto lo usan, ¿no? Y lo están tratando de, digamos, patrimonializar a nivel internacional para ganar en prestigio. Y la pregunta acerca de por qué tenemos espacios machistas, bueno, porque, a ver, yo tengo una hipótesis. Yo creo que el trabajo por la igualdad de género o por la equidad de género es la política, el trabajo más desafiante que hay. Yo hace años leí una autora que os invito a que la leáis, es una socióloga española que se llama Antonia García de León, que ella escribió varios libros estudiando en España las élites femeninas en general, en distintos ámbitos y en particular las élites en el mundo de la política. Ella dice que cuando las mujeres entran, tratan de entrar a estos espacios masculinizados, porque han sido ocupados por los hombres, entonces están permeados, ¿no?, por códigos de género masculinos, que las mujeres experimentan una aculturación, que las mujeres asimilan mucho a los comportamientos masculinos. Yo creo que eso ha ido, claro, para ser aceptada en un espacio donde son muy poquitas, entonces tratan de asimilarse, ¿verdad?, al comportamiento dominante, pero a la medida que más mujeres van entrando, esa aculturación debería irse suavizando, incluso desapareciendo. Pero ella dice que en el trabajo por la igualdad de género observamos lo que se llama el efecto Penélope. ¿A qué le llama ella el efecto Penélope? Avanzas por un lado y retrocedes por otro. Entonces tú dices, bueno, tú puedes tener un esfuerzo enorme, pone ella como ejemplo, y aquí la rectora que ocupó la cartera de educación, si mal no recuerdo, de mi pasado chileno, lo sabe. Tú puedes hacer el mejor esfuerzo de voy a supervisar que los textos escolares que son obligatorios no tengan imágenes sexistas. Pero el niño tiene un texto escolar que tiene una imagen que no es sexista, pero llega a la casa, prende la televisión y ve una publicidad donde aparece la mujer absolutamente cosificada. Entonces, ella dice que la igualdad de género, para que produzca efectos, tiene que ser políticas, ¿verdad?, que apunten a reformas institucionales, es decir, ley de cuotas, pero también apunta a las costumbres, a las prácticas sociales, o sea, es en muchos ámbitos. Tiene que ser como cuando vamos manejando un auto sincronizado. Tienes que sincronizar distintas velocidades, distintas dimensiones por largos periodos de tiempo para que realmente veamos cambios. Y yo, la persona que me hizo esta pregunta es Bárbara. ¿Cómo se llama? Bárbara, la que No, habla. es Carolina. Carolina Echeverría. Carolina, mira, lo que pasa que, claro, ¿por qué existen espacios machistas? Por esto mismo, porque ahora, por ejemplo, estamos experimentando un boom de las mujeres en la tecnología. Pasamos por modas. Ahora estamos todo el mundo, en todas partes, en España, yo veo aquí en Europa, en Estados Unidos, todo el mundo vino el boom de las mujeres en la tecnología y todos los recursos se dirigen a eso. Y yo que ya, como llevo tantos años viendo esto, digo, bueno, está bien, se gastan los presupuestos en esas cosas, pero no, eso no va a ser la panacea. Tenemos que trabajar en muchos ámbitos al mismo tiempo, no solamente en el mundo de las tecnologías. Sí, es un mundo muy importante porque estamos cabalgando una revolución tecnológica, pero no podemos olvidar otros ámbitos. Entonces, yo digo que es la política pública más exigente. Chile ha dado muestras, ¿verdad?, es tan particular Chile, ¿no? Cuando además uno toma distancia y lo ve de fuera. Nosotros nos costó tanto tener una ley de cuotas. Recién en el 2015, cuando se hizo la reforma electoral, que desapareció el binominal y surge el proporcional, el cual hoy día es muy criticado porque ha generado otros efectos, pero eso nos llevaría a otra conversación.
costó tanto, fuimos de los últimos países en tener una ley de cuotas, cuando otros ya no hablan de cuotas, otros ya están hablando de paridad. Yo digo, sí, vamos a rezago. Luego Chile, por ejemplo, ha sido tan novedoso, por ejemplo, en llevar a la ministra de la Mujer y colocarla en el comité político, desde el punto de vista de lo que son las medidas para avanzar en la maquinaria gubernamental de género. O sea, es muy importante tener a la ministra de la Mujer en ese espacio. Pero bueno, siento que esos avances al mismo tiempo a lo mejor no se han acompañado de otras cosas. O sea, tú no puedes aspirar a... Aquí me estoy metiendo en un jardín. No puedes aspirar a sacar una ley de eliminación, como es para que las mujeres vivamos en una vida libre de violencia cuando tenemos el nivel de inseguridad y de presencia del crimen organizado que tenemos. Vamos, es que no. O sea, es que no, es que quieres apagar una cosa cuando tú tienes un contexto general donde la inseguridad, la delincuencia, el crimen organizado, que ya es una delincuencia que pasa a un nivel mucho más de mayor envergadura, se ha instalado y entonces, bueno, esto no es simple. Los académicos que han escrito papers sobre cómo los autócratas usan las medidas de género y los derechos de las mujeres a su favor, ellos dicen que también los autócratas se han aprovechado de que muchas personas que con las mejores intenciones trabajamos por la igualdad de género, tenemos visiones muy simplistas de la materia. O sea, creemos que con colocar una unidad de género las cosas se van a solucionar. Y no, hay que trabajar en muchos ámbitos, en muchos frentes. Es como cuando vamos conduciendo un auto y hay que meter la primera, la segunda. Tiene que ser muy sincronizado. No sé si tengo más preguntas. Estoy leyendo ahí. Sí, Hay mira, dos preguntas. tienes dos preguntas que te voy a leer para que el público las Ya. vea. Dice Daniel Santibáñez, nuestro director de la carrera de Ciencia Política. Dice, Ajá. estimada profesora Fernández, muchas gracias por su sólida y lucida conferencia. A modo de comentario, pero también como una pregunta general, me gustaría destacar la relevancia negativa de la hegemonía histórica de un concepto de la política predominante masculino, el cual la entiende en lo central como lucha por el poder, lucha asociada principalmente con el despliegue de la fuerza y el carácter. De ahí, por ejemplo, la descripción de un candidato político como un competidor fuerte. En tal sentido, dice él, junto con avanzar en espacios efectivos de mayor participación femenina en la política, la pregunta es, ¿debe también la noción de política buscar una evolución hacia conceptos distantes con la mera confrontación y la conquista del poder? Muchas gracias nuevamente, dice Daniel. Y por último, bueno, está también Clemencia, una estudiante nuestra, egresada, que da las gracias y dice nos falta mucho frente al machismo y la violencia digital es terrible. Éxito, María de los Ángeles, ¿cómo podemos formarnos para ser aceptadas? Hace una pregunta bien concreta. Por último, yo hago una pregunta ahí. ¿Estás de acuerdo con las diversas autoras feministas que han explorado o promovido la idea de que las mujeres pueden aportar perspectivas únicas y valiosas al liderazgo democrático? Esas son las tres, con esas terminamos. La Pues rectora muchísimas. parece que quería hacer una pregunta, ¿no? Ah, ya. Después, esa primero. Sí. A ver. Hoy la pregunta del director de la Escuela de Ciencia Política, qué difícil, porque yo creo que la política es la política. La política es la política. ¿Qué quiero decir con esto? Que la política es una actividad eminentemente humana, antropológica, que busca enfrentar, ¿verdad?, los desacuerdos que surgen en la sociedad frente a necesidades escasas, recursos múltiples y cómo esos recursos tenemos que asignarlos en base a valores. Yo siempre digo que la política y la economía se parecen mucho, pero a diferencia de que la política asigna estos recursos apoyada, ¿verdad? Apoyada, tiene un instrumento que es el recurso del monopolio de la fuerza física. ¿Ah? Eh, yo lo que creo es que la política, yo no sé si hay que hacerla más amable, pero sí creo que nos falta, ¿sabes lo que yo creo que nos falta? Y estoy pensando en voz alta.
Sabemos mucho de lo que les pasa a las mujeres cuando entran en la política, porque hay mucho estudio, hay mucha investigación testimonial, y las mujeres lo pasan fatal, sufren mucho, son tratadas de manera desigual, enfrentan distinto tipo de agresión o de violencia. Ahora está la violencia digital incorporada a aquello, las excluyen, las ningunean, en fin. Pero creo que necesitamos saber también cómo lo pasan los hombres. O sea, creo que partimos del supuesto que los hombres lo pasan bien o se las llevan de rositas, como dice aquí en España. Creo que es importante mapear esto, porque de repente hay situaciones donde los hombres y las mujeres aparecen equiparados en términos de lo que significa la violencia para ellos, partiendo porque hay que sacrificar la vida familiar y eso yo no lo concibo. O sea, los primeros que deberían dar ejemplo en términos de corresponsabilidad son la gente que está en el mundo de la política. Yo me acuerdo cuando el presidente Piñera, lamentablemente fallecido, partió, creo que su primer gobierno, diciendo que había que trabajar 24/7. Y esta cosa, claro, estábamos con el terremoto, había que reconstruir el país y todo el mundo con aquellos chalecos rojos. Me acuerdo que yo escribí una columna sobre eso, lo encontré espantoso, lo del 24/7, porque eso sí disuade a las mujeres de entrar en política. Sobre todo nos disuade en la medida de que no hay realmente políticas públicas efectivas que distribuyan la reproducción, el cuidado y la crianza. Yo lo que no he logrado ver en ninguna sociedad del mundo, ni siquiera en las nórdicas, que los hombres corran, ¿verdad?, a cuidar a los niños, a cuidar a los ancianos. No, todavía hay políticas, hay incentivos. Yo aquí escucho, por ejemplo, en España, hay hombres jóvenes que dicen, hoy día me toca conciliar, usan conciliar como un verbo, me encanta, pero siempre es visto como algo un poquito como de compensación, no como una tarea que a mí me corresponde, como que te voy a ayudar a. Yo creo que la gran revolución, todas estas, buena parte de todas estas iniciativas que se llevan adelante para promover una presencia real, genuina de las mujeres en la esfera pública, no solamente en la política, vamos a hablar del mundo de la economía, el mundo de los negocios, la conformación de los directorios, etcétera, han ido del lado, ¿verdad?, de empujar a las mujeres con estos mecanismos, pero no han alterado el orden de género. En nuestra sociedad el orden de género sigue siendo visto como, y ahí están los estereotipos, los famosos estereotipos del PNUD. La mujer mayoritariamente tiene la responsabilidad por el cuidado de lo doméstico y el hombre de lo público. Y esa es la gran tarea. La gran tarea, hay una filósofa moral española que seguramente varios de quienes me estáis escuchando la conocéis, que se llama Victoria Camps. Victoria Camps reivindica lo que se llama el feminismo de la diferencia. Ella dice que hay que romper las pasarelas entre el mundo productivo y el mundo reproductivo, entre el mundo del hacer, en el mundo de la economía, el mundo de lo tangible y el mundo de los cuidados, de la crianza. Tiene que haber pasarelas allí. Y ella dice, más que llevar a las mujeres, o sí, también, son caminos de doble dirección, que las mujeres entren en el mundo de lo público, que es un mundo muy masculinizado todavía, porque por siglos ha sido ejercido digamos, la polis ha sido una ocupación de los hombres, ¿verdad? Ella dice que hay que feminizar la sociedad, llevar los valores femeninos, ¿verdad?, al ámbito de la sociedad. Yo creo, acaba de salir la biografía de Angela Merkel con relación a esta pregunta que me hace el director de la Escuela de Ciencia Política. Creo, yo no la he visto, yo creo que es indispensable leerla porque una mujer que estuvo, ¿cuánto? 15, 16, 18 años en el poder, tiene una larga trayectoria, ella habla incluso ahí del feminismo. Yo sí quiero traer a colación una mujer que yo siempre nombro, que es Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, que es vista como el epítome de la mujer dura, la mujer de hierro, la dama de hierro, pero hay que tener mucho cuidado. Ella ha sido muy rechazada también por la feminista. Es cierto que cuando fue primera ministra de Inglaterra, de Reino Unido, jamás se preocupó de políticas públicas en favor de las mujeres, pero ella tenía un chico y ella vivía el ejercicio de la profesión política con ambivalencias, porque ella decía que cuando una mujer es suave, y esto va directo a la pregunta que me plantea el director de la escuela, Daniel, cuando una mujer es suave, es blanda, no sirve para gobernar. Y cuando una mujer es dura, es un macho. Una mujer no gana en ninguno de los mundos posibles. Lo decía Margaret Thatcher, que fue la que llevó adelante la Guerra de las Malvinas. Ella también decía, si quieren que se escuche un buen discurso, llamen a un hombre. Si quieren que se hagan las cosas, llamen a una mujer. Entonces yo digo, esta mujer, que además
el título de Dama de Hierro, pueden creerlo, se lo puso la agencia de noticias Pravda. Y de ahí quedó la Dama de Hierro. Entonces tenemos a veces, y cuando tú lees las biografías sobre Margaret Thatcher, básicamente quienes fueron entrevistados fueron hombres, porque ella era la única mujer, entonces está muy permeada también. Entonces hay cosas, por eso digo, siempre en los temas de género hay que darle una segunda mirada a las cosas, no quedarse solamente con lo evidente, con lo simple. Yo lo que creo que en política, la política sigue siendo muy dura, sigue siendo muy áspera, pero también hay, Daniel, episodios y hay experiencias, buenas prácticas de cómo la política se hace mucho más colaborativa, se hace mucho más, se humaniza. Por ejemplo, ya se está levantando bastante información de cómo trabajan en distintos países de América Latina las bancadas transversales de género, cómo políticas de distintas, todas las políticas deparan o atascan, ¿verdad? O aparcan sus diferencias más ideológicas en áreas del objetivo común, que es trabajar juntas por el avance de las mujeres. Entonces, bueno, por ahí va un poco la cosa. Me preguntaba alguien cómo hace para formarse. Bueno, si está en la universidad, pues tiene que tomar conciencia de que mientras está en la universidad y cuando salga al mundo de lo público, un recurso fundamental para empoderarse y para ejercer liderazgo es tener voz pública y que hay que formarse, hay que desarrollar las habilidades comunicacionales, pero no por esto la oratoria, como si fuera una especie de una cosa mecánica, no, tienes que tener conciencia de que con tu visión de mundo, y por eso tienes que estudiar mucho, prepararte, tener solidez, cuando tú estás transmitiendo, por ejemplo, alguna idea acerca de una solución en tu barrio, en tu comuna, en tu ciudad, en tu comunidad, tú realmente quieres cambiar el orden de las cosas, quieres cambiar las cosas. Bueno, a veces también queremos conservar cosas que consideramos que son buenas. No todo cambio es bueno necesariamente, ojo, ojo. A veces hay cosas que también tenemos que luchar por conservar. Entonces tienes que formarte en la carrera o lo que estás estudiando, pero también espero que esto que yo he compartido hoy día con vosotros te haya abierto ahí digo yo, el tercer ojo aquí y que te haya dado luz acerca de este recurso que tú tienes que utilizar. Y alguien me habla de las autoras feministas, liderazgo democrático. A ver, es que este es un tema muy complicado. O sea, desde el punto de vista normativo, siempre se ha planteado que las mujeres, ¿por qué las mujeres tienen que estar en política? Porque estábamos fuera. Y esto ha servido mucho para abogar los argumentos o abonar los argumentos a favor de las cuotas. Se ha dicho que las mujeres tenemos una cierta manera de hacer las cosas más colaborativa, somos más pacifistas, somos más aquí, más allá, más allá. Mira, a mí ese tipo de argumento me preocupa montones. Me preocupa mucho porque en el fondo tiende, por un lado, a esencializar la condición de las mujeres y por otro lado, yo vivo en un país que quiero decirles que aquí hay muchas mujeres en política. ¿Ah? O sea, yo vivo en un país, en un continente, en una región del mundo donde hay muchas mujeres en política. Yo solamente los invito a ver cómo se está conformando ahora el nuevo gobierno de la Unión Europea, donde Ursula von der Leyen repite, ¿verdad?, como cabeza de la Unión Europea, y yo vivo en un país como España, donde aquí incluso tenemos parlamentos autonómicos que tienen más mujeres que hombres en los parlamentos. Y la política sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. ¿Qué quiero decir con esto? Que no le podemos pedir a las mujeres o a usar como argumento para que entren en política el hecho de que ellas van a traer una actitud más balsámica. Esto es una actitud de todos los que están en política, hombres y mujeres, no las mujeres por sí solas. Creo que es injusto pedirle a las mujeres cosas que hay que pedirle a todo aquel que quiere entrar y desarrollarse en el ejercicio de la política, hombres y mujeres. Tienen que ser probos, tienen que ser buenas personas, tienen que tener una intuición de lo que es el interés público. En fin, yo creo que yo siento, a lo mejor ahí estoy rompiendo algún tipo de ideas preconcebidas. Pero esto de que las mujeres tengan liderazgo más democráticos, yo veo aquí la política en España y veo las mujeres por todos lados y algunas son no hay liderazgo democrático, pero yo le reconozco su derecho a estar ahí. Entonces aquí entramos en un tema que tiene que ver con ya teoría de la representación, lo que se llama la representación descriptiva, es decir, que las mujeres, que somos la mitad de la población en todas partes, por el hecho de ser la mitad de la población, tenemos derecho a estar en política, hemos sido durante siglos una mayoría minorizada, y por suerte alguien inventó las cuotas y después estamos enarbolando la paridad para romper eso,
Pero, por otro lado, está la representación sustantiva. Es decir, hay muchas mujeres que entran en política y que no entran con una preocupación de desarrollar un liderazgo democrático. Son cosas que no le preocupan, ni preocuparse por sus congéneres. Pero yo les reconozco que desde el punto de vista tienen derecho a estar ahí, pero a mí me encantaría que hubiera más mujeres que hagan suya esta representación más sustantiva. Hay que trabajar por la representación sustantiva y hay que trabajar por esta representación sustantiva no solamente para aquellas mujeres que nos van a representar, sino también que los hombres que van a llegar ahí tengan este tipo de preocupación. Muchas gracias, María de Los Ángeles. Ahí te aplaudimos y te agradecemos por esta brillante conferencia. Habíamos quedado de terminar a la 1, son justo las 12:59 y dejar los invitados. El 4 de diciembre tenemos a las 19 horas la conferencia del doctor Wilhelm Hofmeister. Siempre me cuesta decirlo, lo he dicho como 10 veces, pero me cuesta. Wilhelm Hofmeister, sobre partidos y democracia en la Unión Europea, gobernabilidad y política exterior. Nos dejamos a todos invitados. La señora rectora me pide la palabra. Yo no puedo dejar de despedirme, María de Los Ángeles, y agradecer nuevamente, y si me permites me voy a tomar pequeños minutos para hacerte una reflexión final. Qué fuerte y qué convocante, ¿no? Estas palabras que tú citaste de las dos autoras. El silencio es la condición más universal de la opresión, o asumir la responsabilidad de nuestra situación moviliza un discurso colectivo expansivo, ¿no? Y eso me parece clave como aliciente para continuar trabajando. Y yo tenía una pregunta, pero tú la contestaste rápidamente cuando te referiste a Victoria Camps, porque precisamente mi inquietud era esa, o sea, francamente entendiendo que los polos femenino y masculino están en todos los seres humanos, ¿no? Tal vez efectivamente, como dice Victoria, y como muchas veces también te lo he escuchado a ti, el aporte que hoy día, tal vez sustantivamente, podemos hacer más las mujeres, que porque culturalmente nos ha sido asignado y nos ha sido entrenada la capacidad, teóricamente, ¿no?, de desarrollar más el polo femenino que el masculino, pero está presente en los hombres. Y en ese sentido, entonces, cuando tú nos invitas no solo a estar, no solo a ocupar cargos que permitan tomar decisiones, ¿no es cierto?, sino que hacerlo con conciencia de los estereotipos que existen y con una presencia activa a través de nuestra presencia con las voces y con el entrenamiento y la capacidad de ir profundizando para que sea algo serio, ciertamente es tremendamente convocante. Y ahí me voy entonces a la inquietud. Tal vez, no tal vez, yo estoy convencida cada día más desde que estoy en la universidad, y en donde, mira qué bonito, hombres quisieron que yo asumiera ahora el cargo de la rectoría, ¿no? Ahí hay un desarrollo de ambos polos, por decirlo así. Yo trabajo muy estrechamente con nuestro actual presidente, ex rector por muchos años y un fundador de la universidad. Y en ese sentido, entonces, las instituciones de educación superior necesariamente deberían ampliar los espacios de representación de mujeres. Fíjate que cuando hablamos de universidades en Chile, solo el 5,6% de mujeres están a cargo de rectorías. Imagínate. Pero cuando se extiende al ámbito de las instituciones de educación superior, o sea, todo lo que es instituto profesional y centro de formación técnica, ahí el número se amplía. Mira qué curioso, interesante. Entonces, cuando tú, a propósito de Sherry Graydon, ¿no es cierto?, nos dices que la participación de lo femenino, por decirlo de alguna manera, permite poner foco en temas que normalmente lo masculino no ve, ¿no es cierto? O que desafía a la injusticia en todas sus formas, o que asume la voz de las preocupaciones invisibles, por decirlo de alguna manera, permite pensar entonces en poder avanzar en una lógica de un sistema de educación superior que sea más inclusivo, que aborde la fórmula de buscar academia en serio para quienes hoy día no acceden. Y en conversaciones que hemos tenido con la red de mujeres rectoras nos hemos dado cuenta también de que ahí hay un foco muy interesante. Los IP y los centros de formación técnica están abordando el mundo del trabajo, pero de las universidades, fíjate que la única que casi el 77% de sus estudiantes tienen sus aulas
a trabajadores, estudiantes no tradicionales que nunca tuvieron acceso a la educación superior, también es un temazo. Entonces, tal vez no es para que lo respondas ahora, pero como sé que estamos entrelazadas y además tenemos un pacto de trabajo conjunto, es cómo lograr que esta presencia, ¿no es cierto?, permita que nos demos cuenta de que la educación superior también tiene que progresar y avanzar a lo largo del siglo XXI. Allí hay miles de temas, tenemos que trabajar, y luego, desde luego, ya se me iluminó esto de estudiar en serio el tema de la violencia de género facilitada por las nuevas tecnologías de la información. Ahí podríamos desarrollar un estudio conjunto, en fin, o sea, una gran cantidad de esferas en las cuales no solo podemos, sino que creo que debemos continuar. Y muy agradecida de poder te ha habido conocer hace tantos años, pero hoy día trabajar en conjunto. Agradecida soy yo. Agradecida soy yo porque, bueno, me permitís el contacto con Chile. También, sí. Aquí te estamos esperando siempre. Muchas gracias. Ay, me van a hacer llorar, ya. No, véngase cuando quiera, la universidad la espera. Sí, yo sé, yo sé. Solo Oye, avisa que se va subiendo el avión. sí, bueno, los temas de salud, pero Chile siempre. Ayer hablaba con mi hijo estudió en Argentina y lee mucho sobre Argentina. Me dice, Argentina es una pasión como para ti ha sido Chile. Una pasión analítica, ¿no? Y me dije yo, mira qué bien, ¿no? Qué cosas, ¿no? Cómo se transmiten los hijos. Sí, pues, muy hermoso. Sí. Bueno, tenemos Muchas que... gracias, Muchos temas que María hablar. Los Muchísimas Ángeles. gracias a todos. Estoy a vuestra disposición Gracias, siempre. Valesca. Muchas gracias, rectora. Muchas gracias al Ya presidente veo que está a también con Gutenberg. nosotros y a todos los que han participado en esta conferencia. Un Gracias abrazo a todos. grande y buenas tardes. Y más tarde para ustedes desde España. Sí, aquí con el invierno ya oscurece rápido. Un saludo especial a Gutenberg Martínez. Cuídense mucho y estoy a vuestra disposición. Chao, chao.